Ok, de vuelta estamos. Vamos a ver si tenemos suerte y Pedrito puede entrar para charlar con nosotros en esta conversación que tenemos con el gran capitán de todos los tiempos de la selección venezolana. Acaba de ingresar nuestro amigo Renzo de Vicenzo. Un abrazo, Renzo. Mi respeto. ¡Upa! Y se ha conectado Guacharaca, vale, Guacha, mira, por ahí te va a tocar una invitación, ¿oíste? En los próximos días vamos a ver si cuadramos una con mi gran amigo César Guacharaca Baena. Ya pudimos disfrutar de Daniel Nicola. Hay un con Pedrito. Ahora sí, mira, ¿ves? Ahora Ahora sí, ahora sí, sí. pero me ves ¿Cómo está, ahí capitán? congelado. Ay, me ves congelado, vale. Yo No, no no, te no, ya te veo amor, perfecto. pero me ves y me ves gesticular. Perfecto, perfecto. Te estoy viendo Ah, bueno. perfecto. Ok, bueno, está bien, perfecto. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué estabas Yo, haciendo? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo ha estado todo últimamente? bueno, mira, la dinámica de todos los días, bueno, de vez en cuando voy a ir al mercado, a hacer algo de mercado, después vengo, salgo a entrenar. Hoy me tocó rodillo en la bicicleta para estar bien de salud mental y física, pues, porque estos encierros no son buenos para la salud mental. Es así. Pedro, cuando uno tiene la fortuna de poder hablar de la historia del fútbol venezolano, yo siempre, ojo, yo no tuve la posibilidad de ver a Freddy Eli, no tuve la posibilidad por temas de edad de verlo jugar, pero cuando uno habla de la historia del fútbol venezolano y de los defensores centrales del fútbol venezolano, yo siempre digo Pedro Acosta y José Manuel Rey para mí, los mejores de la historia. Y tú fuiste ese primer estandarte que comenzó a darle prestigio, respetando como respeto a Fredielli, porque no lo vi jugar, pero dándole prestigio a esa demarcación tan complicada. Háblame de esos inicios tuyos, ¿no? De esos inicios de cómo llegas al fútbol profesional para debutar a muy temprana edad en el Galicia. Sí, bueno, no, me acuerdo que en aquella época yo estaba en las categorías inferiores de la Hermandad Gallega del Galicia, que era o sea, el fútbol base del Galicia profesional que hacía vida dentro de la Hermandad Gallega. Entonces, hubo una emergencia porque habían 5 jugadores brasileños, entre los cuales estaba Hércules Brito, y hicieron demandas económicas al presidente para presionarlo que no iban a jugar un partido un miércoles contra el Deportivo Italia si no les daban unos dólares de más. Entonces, lo que agarró la directiva fue suspender a esos 5 jugadores brasileños y los mandaron otra vez para Brasil y fueron a buscarnos de urgencia el miércoles en la tarde a los jugadores que eran juveniles en ese momento. Pero en ese momento los miércoles no entrenaban sino el infantil A. Y ya nosotros éramos último año de infantil A. Entonces nos llamaron a 5 jugadores de los que estábamos ahí en la Hermandad Gallega, nos llevaron, nos vistieron y estuvieron en la banca. Eso fue un miércoles. Con el empate, el Galicia ya era subcampeón de Venezuela, el portugués era campeón ya hace rato. Y esa noche me acuerdo que haciendo tiempo debutaron los otros 4. El único que no debuté fui yo contra el Italia. Y hubo un empate y con ese empate el Galicia ya iba a Copa Libertadores. Al siguiente partido, que era un domingo en Valencia, pues el entrenador agarró y dijo, bueno, estos muchachos me los llevo de nuevo para Valencia y en Valencia sí me hizo debutar a mí jugando de central. Bueno, nada, nosotros siempre hubo muchos fanáticos de la Hermandad Gallega, es un club muy grande que siempre llevaba gente al Estadio Olímpico y nos llevaban a nosotros a ver los partidos. Me acuerdo que en aquella época estaba Pedro Castro, Salomón, que eran las referencias más o menos de defensas centrales en el Galicia y en el torneo, pues. También estaba Marcenaro en Portuguesa. Yo seguía la liga alemana, un fútbol en el Canal 5 daban un fútbol editado del fútbol alemán, que me acuerdo cuando lo narraba un colombiano que le hacía, le ponía, ¿qué te digo An- yo? Andrés Sobrenombre a todos los Salcedo, jugadores. Exactamente. Andrés Salcedo. Entonces, hacían un resumen de unos 45 partidos, casi ni los saques de banda se veían, pues. Entonces tú ves ese fútbol dinámico donde estaba jugando Beckenbauer en el Bayern de Múnich y, bueno, esa fue la referencia. Eh, También en Sudamérica muchos centrales como Elías Figueroa fueron referencias. Inclusive el primer debut en Copa Libertadores me tocó jugar contra Elías Figueroa, que ya estaba jugando en Palestino, había vuelto ya de Brasil. Y bueno,
tuve que jugar en contra de él, que era una referencia en Sudamérica de la posición nuestra. Me nombraste a Hércules Brito, que si mal no recuerdo fue Hércules campeón del Brito, mundo en el 70. Si mal no claro, recuerdo, fue claro, mundialista con Brasil. claro, Y claro, también, jugó ahí. Pedro, tuviste muchos referentes como compañeros. Uno de ellos, lastimosamente, hace pocos días falleció, como el gran Perico León, de la mejor selección peruana de la historia, la de México 70. Háblanos de esa influencia que tuvo Perico, porque mucha gente pensará que Perico era defensor y Perico era número 9, estaba catalogado entre los mejores 9 de la historia del fútbol peruano, pero fue un Sí, referente para ti clave en tu formación, ¿no? sí, bueno, ya cuando vino a Venezuela, vino ya con cierta edad, vino a jugar una posición más retrasada, jugaba como de 8 más o menos, a veces de doble 9 retrasado. Una tremenda persona, una persona que compartía con la gente joven los entrenamientos, siempre nos daba referencias sobre las cosas malas que uno no debía hacer, que él hizo y que uno no debería hacer, pues. Y bueno, me voy a acordar siempre de que allí en donde está San Ignacio de Loyola estaba la cancha donde entrenábamos nosotros. Y nosotros nos quedábamos, él y yo después del entrenamiento, a apostar los perros calientes que habían afuera. Y él me decía, mira, una referencia en el área, en la media luna, ponía una pelota en la esquinita de la media luna, una en la media luna en el centro y otra en la otra. Me decía, te apuesto los perros calientes, a que esta la pego en el vertical de este lado, esta horizontal y esta la pego en el vertical del otro lado. Y siempre tuve que pagar los perros calientes. Una locura. Pedro, estamos hablando de un Galicia que, mira, de esos equipos marcó época, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80. Recuerdo Nelson Carrero, Pedrito Feble en paz descanse, el gallego Pedro Castro, era Andrés Jiménez en el arco, era un equipazo que reforzaba base de la selección de Venezuela, la eliminatoria del 78 y la eliminatoria de España. Claro, claro. Es que la referencia que te puedo dar es que nosotros jugamos Copa Libertadores con Internacional de Porto Alegre y Vasco de Gama. Y cuando ellos estuvieron en el Olímpico de Vasco empatamos 0-0 por los pelos, pues porque merecimos ganarle y le ganamos al Internacional de Porto Alegre. Después le ganamos los dos partidos a Táchira. Entonces a veces yo digo, veo la Copa Libertadores de hoy día y digo yo, "Cónchale, pero nosotros ganamos en casa 3 partidos, empatamos uno en casa y perdimos los dos partidos en Brasil. Y no nos dio, no nos dio, porque en aquel tiempo eran 2 puntos nada más, ¿no? Por ganar. Entonces, si fueran las eliminatorias en este momento hubiéramos hecho 10 puntos. Entonces, si hubiera sido el torneo. Entonces, ¿cómo han cambiado los tiempos? Pues, desde retrasar la pelota del arquero que la podía agarrar con la mano, desde los 2 puntos. O sea, la generación mía ha vivido tantos cambios en el fútbol y ahora como entrenador también los nuevos cambios, que eh, es increíble, sinceramente. Creo que fuimos privilegiados, la generación de nosotros, porque a pesar de que no tuvimos unos resultados, pues tuvimos grandes batallas contra grandes equipos en Sudamérica, que es importante también a la hora de ver la verdad. A veces no Y es, grandes formadores y entrenadores, ¿no? claro, Porque claro. Pepito tiene tienes la posibilidad de que te dirige y que creo que te hace debutar en la selección Pepito Hernández, ¿no? Pepito era un adelantado, cuando yo llegué, hacía ejercicios él mismo que hoy en día se hacen, pues en aquella época, pues, abdominales, inmiscuía en todos los trabajos, en lo físico, en lo táctico. Era un personaje conversador con cada uno de los jugadores en lo individual, era como un padre y era un adelantado, sinceramente. Con él trabajaron también Manuel Plasencia, que lo tuve también en las Olimpiadas, pues. Pollo Ronco Sandoval también era su asistente. Después estuve muchos años con Cata Roque, que fue uno de los que más me marcó también, porque estuve de capitán con él, siempre fui su mano derecha. Ya nos jugábamos como si fuéramos padre e hijo en las concentraciones. Me Pedro, preguntaba cómo si... en el último tiempo, no solo en Venezuela, ¿no? Sino en el fútbol mundial, eh, cuando se habla de las selecciones nacionales, casi que hay una paridad en cuanto a la edad, ¿no? En aquellas épocas siempre había una jerarquía en cuanto a la edad, 36, 37, 35, y a ti te toca debutar, estaba Cheché,
Pedrito Fela en paz descanse, estaba Bernardo Añor, no sé si se me escape otro, eran como que los benjamines del grupo y era una selección en donde se estaba retirando Richard Páez, estaba Rafa Santana, estaba Luis Mendoza, o sea que la influencia que ustedes tuvieron en la formación para después tener 3 ciclos premundialistas fue bastante fuerte, ¿no? Sí, sí, claro. Todos esos jugadores que nombraste, bueno, sumaron como compañeros y después como entrenadores también. Tuve a los tres entrenadores. O sea, a Richard no lo tuve de entrenador, sino como médico en la delegación en el 89, pero un médico que sabía tanto como el entrenador, pues. A veces no te hablaba sobre las lesiones, sino sobre el desempeño que tú estabas haciendo, si lo estabas haciendo bien, y te daba consejos. A Rafa lo tuve todavía en el Marítimo, fue también un entrenador que me marcó, de los grandes entrenadores que he tenido. Luis Mendoza también lo tuve como asistente todos esos entrenadores han marcado una historia. También no quiero olvidar a Pescadito Gómez, Claro. que, que lo tuve en unas selecciones paralelas que eran de la selección de hijos de españoles que se jugaban en España. España hacía un mundial donde retornaba a los hijos de los españoles a jugar un mundial de todo el mundo, iban de todos los clubes del mundo. Entonces, Pescadito lo tuve como entrenador y fue otra vivencia. Y bueno, Carlos Moreno Esa también, Carlos selección que Moreno, hablas, el Mundial de la Migración, ¿no? sí, 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 Que fuimos tres veces Venezuela quedó seguidos. segundo. Quedamos subcampeones contra Argentina en La Coruña. Estrenamos el estadio en el año 81 antes del Mundial. En el Mundial del 82 ese estadio estaba renovado. Nosotros fuimos los primeros que pisamos la grama antes del Mundial. Jugamos y perdimos 4-2 en la final. Carlito creo que hizo los 2 goles, Carlito Maldonado. Bueno, y te digo, no puedo quejarme de verdad de la suerte que tuve, de los compañeros que tuve, de los entrenadores que tuve. Otro que también es referencia es Badú Vieira, que después Claro. clasificó a Costa Rica o a Honduras y a Irán y no fue un entrenador medio loco. Hacía todo el trabajo bien y cuando clasificaba un equipo, clasificó 2 equipos y no los quiso acompañar al mundial. Se retiró. O sea, con Irán lo clasificó y no fue al mundial. Y con Honduras o Costa Rica los clasificó y no fue al mundial. Pero era un tipo adelantadísimo, de verdad, era un tipo brasilero formado como entrenador en Alemania, jugó en Alemania, llegó a tocar la primera división, pero casi siempre estuvo en la segunda división alemana. Y bueno, Pedro, todo. Uh-huh. también ya adelantándonos un poquito en lo que fue la eliminatoria rumbo a España 82, Uh-huh. poca gente sabe que para la época la Federación Venezolana de Fútbol contrató a Alfredo Di Stéfano para que fuera asesor, ¿no?, de Cata Roque. También tuviste la influencia, ¿no?, de lo que es uno de Claro. los monstruos más grandes de la historia, tenerlo y decirte y animarte y decirte, mira, tienes que hacer Claro. esto, cuidado cuando cierres Bueno, aquí. Cómo era, don Alfredo? no, claro, 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 lo trajo la federación, pero con el aval de Papayito Candal, que era muy amigo de él. Entonces lo trajo aquí como asistente de Cata, estuvo con nosotros en una parte de la pretemporada y de los partidos amistosos que hicimos en Mérida. Inclusive en Mérida tuvo que dirigir un partido él como entrenador principal porque Catas tenía eh, una enfermedad, le dio de esta, como, de estas ¿cómo que se llama esa enfermedad? Bueno, no pudo ir al partido, tuvo que irse para la clínica y entonces tuvo que dirigir contra Rusia, creo que fue, en Mérida. Y bueno, nada, hablaba del fútbol, hablaba de la gente que íbamos a enfrentar, de los brasileros, nos mentalizaba. Era un tipo muy, 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 muy dado a las conversaciones, muy bueno, de verdad. ¿Cómo era? No te digo el ambiente, porque sé de la boca de cada uno de los protagonistas el buen ambiente que existía en ese grupo, pero ¿cómo era afrontar eliminatorias, Copas América, con todo el entorno que tenía el fútbol venezolano que le costaba ser profesional para el momento? Sí, bueno, era difícil porque en realidad siempre nos reunían. En aquella época, las eliminatorias no producían dinero para la federación, o sea, muy poco dinero, o sea, más que todo sobrevivían con las taquillas, pues cuando metían gente en el estadio y todo, y eso se lo llevaba a los viajes, porque acuérdate que las eliminatorias eran grupos de tres donde había un cabeza de grupo que era Uruguay, Brasil y Argentina.
y después había un segundo grupo que estaba entre Chile, Paraguay y Perú. Y después estaban los otros cuatro que lo repartían en los grupos. Siempre los cabecillas nunca se iban a enfrentar. Entonces, casi estaban asegurando la eliminatoria a los equipos cabecillas, pues, porque la eliminatoria es muy corta. En un mes se terminaba la eliminatoria. El equipo jugaba, por ejemplo, Venezuela jugaba los 2 partidos en casa y los 2 partidos afuera. En un mes estaba listo y no había nada más que 15 días de concentración. Los partidos los transmitían, pero no había muchos sponsors porque eran cortos las transmisiones. No había el boom que hay mediático de hoy en día. Y bueno, había pocos recursos y con eso uno tenía que hacer las cosas, pues. Por eso que era muy difícil para que los jugadores venezolanos salieran también. Cuando tenías una propuesta, decías, bueno, si yo me voy para Europa, después ya no vengo más a la selección, porque ¿quién me va a pagar un pasaje? ¿Quién me va a traer a una concentración? La federación no lo iba a hacer y tú no lo ibas a hacer tampoco. Entonces ya estabas dando un paso. Por ejemplo, Chiche Vidal. Chiche Vidal estaba dentro del grupo de nosotros y se fue a estudiar a Estados Unidos becado, pero era un jugador que estaba jugando fútbol en Estados Unidos. Nunca además lo retornaron. O sea, nunca le Claro. dijeron, mira, gente, te voy a pagar para que vengas a una eliminatoria. Ese tipo de cosas, uno también decía, bueno, yo estoy estudiando aquí en la Universidad Simón Bolívar, tengo mi ambiente, soy un tipo estimado dentro del Galicia Fútbol Club, estoy bien pagado y estoy en la selección. Entonces, bueno, uno decide, bueno, contra una oferta, uno prefiere quedarse aquí. Por eso te digo yo que era muy difícil en aquella época porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Brasil 82. Ese equipo, para los equipos italianos, portugueses o españoles que ellos tenían a los jugadores allá, era mucho más fácil agarrar y decir, bueno, yo te doy vacaciones un mes, vete a tu eliminatoria. Más bien, esos equipos los tenían mucho más concentrados que nosotros, Brasil 82, concentrados en Brasil para jugar una eliminatoria contra Bolivia y Venezuela. Mientras Bolivia y Venezuela no tenían recursos y se concentran 15 o 10 días antes de la eliminatoria. O sea que Brasil, que era la potencia, era un mes antes, ¿verdad? Y los otros equipos que eran más débiles concentrábamos menos y teníamos menos recursos. Entonces, fíjate una cosa, Brasil, los equipos de Real Madrid, que no es el caso, pero bueno, yo prefiero que por tocar, se vaya un mes para Brasil, haga su eliminatoria en un mes y ya no me preocupo en 4 años. Ya el muchacho está contento, hoy pasa un mundial, pero lo tengo jugando 3 años aquí en Europa sin que me molesten más con el jugador. No como ahorita en la eliminatoria donde hay 18 equipos, el jugador sudamericano, por ejemplo, no, que estamos en las mismas condiciones, tenemos jugadores en todo el mundo. Pero hace 10 años las primeras eliminatorias de todos contra todos, los brasileños tenían que venir, o sea, venir 18 veces al año, entre un año y medio, 18 viajes a Sudamérica para volver. Entonces imagínate tú, ese equipo tenía menos chance de agarrar el equipo y hacer los módulos, por ejemplo, que hizo Michel Páez, que fue el primero que agarró y dijo, bueno, vamos a aprovechar esta eventualidad que hay en este momento, que los equipos fuertes tienen que traer a sus jugadores sin poderlos concentrar, y nosotros tenemos la mayoría de jugadores en Venezuela. Bueno, vámonos a Mocuchille, 4 días a la semana, hacemos módulo, y cuando viene esa eliminatoria vimos algo distinto. Vimos una mejor preparación, ¿verdad? Todo, aparte de jugar 9 partidos en casa. Venezuela siempre ha sido un equipo duro en Venezuela, en cualquier cancha que suponga. En el Templo Sagrado, en el Olímpico, en Cancha siempre se le ha sido difícil a todos los equipos venir aquí y sacar los puntos. Jugar 9 partidos en casa. Si nosotros no vemos eso como hace Bolivia ahorita, pues, que puede sacar ventaja en La Paz, o Ecuador, que puede sacar la ventaja en Quito, pues nosotros aquí, con 9 partidos, por supuesto que vamos a hacer puntos. En cambio, yo cuando comparo las épocas, el paso que hemos dado ha sido muy grande, muy distinto. Entonces, cuando hablan de jugadores de selecciones, bueno, cada época tuvo sus jugadores y tuvo sus eliminatorias. Por Claro. supuesto que este grupo de jugadores talentosos que tiene Venezuela lo hubieran puesto también en una eliminatoria de un grupo de 3, ¿verdad? Con poca preparación, con 10 días de concentración, pues hubiera pasado lo mismo. Hubiera pasado lo mismo. Igual que aquel grupo del 86, del 85 contra Argentina. Lo hubieran puesto en esta época a jugar 18 partidos de eliminatoria, yo te aviso, Chirulí. Sí, yo también, ¿Entiendes? Pedro, William voy por Méndez, época. Carlito Maldonado, Pedro Feble, yo te lo
preparados, metidos en esta época, jugando 9 partidos en casa y 9 fuera, yo no sé. O Sí, sea, lo yo mismo, pasaría también. lo mismo. Estuviéramos ahí muy cerca de clasificar. Igualito que nos está pasando ahorita. Pero como te decía, voy por épocas, me salto un año y voy para otro porque quiero detallar también lo que sucedió en esa eliminatoria del 82. Pero te pregunto, ¿se enfocó de manera distinta ir a unos Juegos Olímpicos? Luego de cómo se va de ese gran preolímpico que se hace en Colombia, pero por el boicot que se le hace a la Unión Soviética, va a Venezuela, pero se enfocó distinto, no te digo desde lo futbolístico, sino desde lo económico para el apoyo hacia ustedes. Bueno, dinero no ganamos lo que fuimos a las Olimpiadas. O sea, lo que sí hubo fue una mejor preparación porque, bueno, una preparación bastante igual que las demás selecciones, que en ese momento las selecciones suramericanas, Argentina, Bolivia, Perú, tampoco estaban invirtiendo mucho en sus preparaciones. Entonces fuimos más o menos en el mismo nivel. Fíjate que el que quedó campeón fue Colombia, porque si Colombia se preparó fuerte, porque era su eliminatoria en su casa, ¿verdad? Claro. Y el único partido que perdió fue contra nosotros 1-0 con gol de Subizarreta en el Pascual Guerrero, ¿verdad? De esa eliminatoria. Entonces, ellos clasifican directo como primero. Pero los demás equipos, cualquiera le podía ganar a cualquiera. Nosotros sacamos provecho, hicimos un buen torneo, ¿verdad? Más que todo no por la preparación, aunque la hicimos en diciembre. Me acuerdo que estuvimos corriendo el 24, el 25, el 31, el 1. Pasábamos el fin de semana, o sea, pasábamos el día y después nos íbamos a la concentración. Entonces, hicimos esa concentración porque creo que hubo recursos también del Comité Olímpico para que pudiéramos prepararnos algo para ir a esa eliminatoria. ¿Qué pasó después? Bueno, por cuestiones de boicot, nosotros quedamos creo que cuartos. Argentina y Perú habían quedado por encima nuestro 1 o 2 puntos. Ellos no fueron a las Olimpiadas y que quedó segundo fuimos nosotros y fuimos nosotros a las Olimpiadas. Pero yo creo que más que no es que nos dieron recursos, sino que los demás equipos estuvieron en el mismo nivel de recursos y de preparación. Y por eso cuando fuimos de tú a tú. Por eso Colombia estaba sobrada porque sí le puso cariño a la preparación. ¿Qué significó para ti eh, cuando tenías ya poco tiempo en el profesional, poco tiempo, no sé, 2 años y medio, 2 años y medio ya en la selección, representar a Venezuela en la máxima cita del deporte como son los Juegos Olímpicos, estar en ese grupo, el profe Plasencia me contó muchas anécdotas de Pedrito Fela en paz descanse, que a punto tuvieron de meterlos presos porque trató de la joda que tenía siempre Pedro, Dios lo tenga en la gloria, pero ¿qué representó para ti, no solo en lo humano, sino en lo futbolístico, esa Pero experiencia como tal? hubo un lapso y no te oí de cuál competencia. Los Juegos Olímpicos, estar en Ah, los los Juegos Juegos Olímpicos Olímpicos. defendiendo a tu país. Bueno, para mí fue un orgullo haber estado en ese estadio, en el desfile, con 100.000 personas en el estadio olímpico de Moscú. Este, Anécdotas, por ejemplo, te voy a contar una anécdota para que la sepas. O sea, el día que nosotros desfilamos, ese día nosotros jugamos. O sea, nos pusieron 6 horas a caminar y a desfilar y ese día nos hicieron jugar contra Rusia en la inauguración de la Olimpiada. Ellos no desfilaron, los jugadores de Rusia, por supuesto, pero como nosotros éramos 68 atletas, para que se viera en el desfile a la selección completa, pues nos obligaron a desfilar, pues. Y como 20 cuadras fuera del estadio, tuvimos que caminar, entrar al estadio, dar la vuelta, estar ahí con el estandarte y después salir de ahí y jugar el partido contra Rusia. Después Entonces, se pero hace el famoso partido ante Cuba, ¿no? Donde Guruceta nos mete la mano en el bolsillo y evita que Venezuela clasificara a la siguiente ronda. claro, es un partido, si habláramos de fútbol moderno, un partido donde nosotros hicimos presión alta todo el tiempo y ellos tiraron 2 pelotazos donde los jugadores estaban por lo menos 15 metros metidos en orzada y nosotros, la línea defensiva estaba en la mitad de la cancha. Estuvimos allá bombardeándolos y ellos en 2 contragolpes, pero en posición de adelantada nos hicieron uno de los goles. Y después le Pedro, ganamos así. también quiero tocar lo que sucedió tiempo después, ¿no? En marzo del 81, un cabezazo tuyo significó la primera victoria de Venezuela en una eliminatoria. Eso se ha hablado, gracias a Dios se han conseguido los videos.
yo he colocado el video de esos goles para que la gente, el que no tuvo la oportunidad de verlo, conozca cómo se dio nuestra primera victoria en una eliminatoria. Me acuerdo Pedro Feble, en paz descanse, me dijo que Pedro se elevó más arriba del Pico Bolívar, que fue una cosa de loco lo que te elevaste en ese cabezazo. Sí, bueno, sí, era una jugada que estaba ensayada con Gutiérrez, él sacaba el córner, al primer palo iba Tiburón García y al segundo palo iba yo. Y después había otras personas que iban entre el penalti, la área pequeña, molestar al arquero. Y bueno, a mí me tocaba ir al segundo palo, bueno, la pelota vino al segundo palo, y yo casi me pasé del salto y tuve que ir hacia atrás, arquearme un poco para tocarla, y no me dio mucho tiempo de darle duro a la pelota, sino de tratar de colocarla en el segundo palo, y así fue el gol. La toqué por encima del arquero y se fue hacia el ángulo del otro lado, en una parábola, y bueno, muy contento de haber hecho ese gol. En ese momento, las consecuencias de haber ganado el primer partido no las teníamos muy claras. O sea, sabíamos que ganábamos y ganamos, pero no que era el primer partido que ganaba Venezuela en una eliminatoria. Se presentó el presidente mi Herrera Campi, estaba muy contento, y bueno, estuvimos ahí media hora compartiendo con él, contentos, y bueno, una alegría que sinceramente pasaron años y yo no estaba pendiente de la trascendencia del gol. Pues. Ahora que soy entrenador y que estoy retirado, es que como que le veo más, más la trascendencia de que es la historia. Pues es historia. Cuando tú vas a la historia y dices, bueno, el primer gol fue ese de la historia, que se ganó un partido. Pues, porque ya se habían empatado partidos, se habían hecho otros goles, pero no para ganar los puntos. Pues, los puntos completos. Y bueno, nada, es una historia muy bonita, el grupo que estaba muy contento, muy compenetrado, me alegro mucho por Cata, porque Cata fue siempre un sacrificado del fútbol en Venezuela, hizo de todo, cuando hablan, no, que hay entrenadores que viajan en autobús, bueno, Cata iba en autobús, en burro, en caballo, a ver los jugadores donde fuera. También fue una persona que se movió por todos lados, que conversó con todo el mundo, que tenía su disciplina fuerte, pero también tenía su mano derecha, sabía tratar al jugador. Y nos hizo ganar dinero, indudablemente que esa fue una cosa muy importante. Sí, cuando yo repaso los nombres de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol venezolano, en esos primeros años yo siempre te nombro a Pepito, a Cata, al profe Carlos Horacio Moreno, Rafa Santana, Manuel Plasencia. Se le deberá mucho y pasarán los años y uno le seguirá debiendo todo el aporte que cada uno de ellos ha hecho por la construcción de nuestro fútbol. Sí, 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 bueno. Ahora que cuando hicieron unas estatuas en San Cristóbal por los tres mejores jugadores, en una plaza de los entrenadores de fútbol tiene que poner a todos ellos también, hacer una estatua a todos ellos, porque de verdad que fueron unos luchadores sin muchos recursos, sacaron lo mejor de todos nosotros, de todas las generaciones que manejaron. El mismo Carlos Moreno también, que paz descanse, o sea, hoy cumple años de fallecido también. Sí, sí, pues está cumpliendo, ayer cumplió un Yo lo año de con- fallecido el profe Carlos Moreno, siempre se le recuerda con mucho cariño y con mucho respeto. Claro, yo lo conocí como un gran jugador, pero después cuando lo tuve como entrenador, superó lo de jugador, pues como entrenador, como persona y como analista del juego. Después también lo vimos en la televisión. Entonces, vaya Sí. ya también mi respeto con Carlos, que de verdad me enseñó muchas cosas al final de mi carrera, pues, porque ya yo estaba adulto, contemporáneo. Entonces, en la Copa Eh, América, en la eliminatoria, me enseñó muchas cosas que yo sabía que pasaban, pero no estaba muy claro en el fútbol, ¿sabes? Sobre táctica, sobre cómo aprovechar cosas dentro del terreno de juego, y cómo, a pesar de que la edad va avanzando y tú vas perdiendo condiciones, tú puedes mermar eso con, con, con posicionamiento. Él era muy bueno en eso, ¿sabes? Y yo creo que jugué hasta el año 93 eh, a alto nivel, gracias a muchos consejos que me dio en esa Copa América. Bueno, Pedro, estábamos con el tema. me nombraste San Cristóbal y tuviste la posibilidad de formar parte de un equipo que en el poco tiempo que estuvo
marcó una época importante, ¿no? Como el Atlético San Cristóbal. ¿Cómo fue para ti llegar a la tierra donde más se vive el fútbol aquí en Venezuela? Ajá, mira, el Atlético de San Cristóbal, yo llegué después de que ellos tuvieron un tremendo Copa Libertadores, pero se desarmó el equipo, porque Táchira y le robó a los jugadores, pues, como que si Carlitos Maldonado, Pedro Feble, se fueron del Atlético de San Cristóbal. Pedro sí se quedó, pero Carlitos Maldonado y la Zorra Brito y algunos equipos, jugadores que estaban estructurados con ese equipo, se fueron y desarmaron más o menos el equipo. Y entonces trajeron a Luis Mendoza como entrenador, porque Cata también creo que se fue para Táchira. Sí. Entonces llegó Luis Mendoza y trajo un grupo de chamos, como él le decía, los chamos, Rojas de La Guaira, Molpeceres de Galicia, me fui con ellos yo también, porque en el año 82, acuérdate que Galicia no sale más, porque el Banco de los Trabajadores quebró, que era el sponsor de Galicia, y bueno, el equipo se perdió, pues. Jugadores quedamos sueltos, entonces me acuerdo que Molpeceres y mi persona nos fuimos para el Atlético San Cristóbal y armamos un equipo bien bonito, de muchos chamos. Estaba Chesio, estaba Pedro, Gaby Barreiro también se había ido para Táchira, o sea, A ver, todo el Barreiro. grupo se lo había llevado. Carlos Moreno se había ido para Táchira, entonces Sí. desarmaron al Atlético San Cristóbal y nos llamaron a nosotros a rescate con Luis Mendoza. Pero fíjate, Luis hizo un trabajo tremendo. Creo que en ese torneo nosotros llegamos a terceros. Quedó Táchira campeón y el otro equipo creo que fue, no me La acuerdo quién ULA. fue, la ULA, ¿verdad? Bueno, nosotros ULA. estuvimos ahí metidos de tercero o cuarto con ese grupo de chamos y la gente no tuvo paciencia. Yo me devolví para Caracas a venir para el Marítimo porque, ¿sabes? Tenía mis vínculos aquí, yo todavía no he terminado porque la historia de mi carrera fue siempre pedir permiso y trimestres y trimestres y trimestres. Cuando fui a las Olimpiadas tuve que hacer los exámenes antes de irme en las oficinas de los profesores. Con un mes de anticipación, ellos me dieron el material y tuve que pasar las materias antes de viajar. Entonces, bueno, sí, es un equipo de la afición tremenda. La afición de los dos equipos era una afición. Se perdió ese clásico también, ¿verdad? Que le hizo daño. Durante el tiempo hemos perdido la esencia. Por ejemplo, se desapareció Marítimo, desapareció de Italia, desapareció Atlético San Cristóbal. Han desaparecido equipos que verdaderamente llevaban gente al estadio. Sí, Este, totalmente. sí, por eso. Bueno, yo estoy ahorita en un proyecto que más adelante vamos a hablar de eso, que creo que nosotros podemos en Caracas ser el fuerte, de verdad, verdad, a futuro, que se llama UCB, Proyecto UCB, pero eso lo hablamos más tarde. Perfecto. Pedro, ¿qué diferencia hubo para ti entre esa selección de la eliminatoria hacia España y de la eliminatoria hacia México? Más allá de la veteranía, más allá de la veteranía, ¿qué diferencias palpabas tú? Bueno, mira, hubo más tiempo de preparación, ¿verdad? En la eliminatoria del 86. En el 81 hubo muchos jugadores que ya estaba cumpliendo un ciclo, pues. O sea, estaba, como te dije, Tiburón García, estaba Filomeno, estaba Escarpecio, estaba Chiquichagua Maril, Vicente Vega. Estamos hablando que esos ya no fueron para el ciclo del 85, pues, por la eliminatoria del 86. Entonces, claro, hubo una renovación. Aparte que, acuérdate que la eliminatoria del 86 fue grupo de cuatro. Fue grupo de cuatro. Entonces se jugaron 6 partidos. Sí. Ya se veía algo distinto, parecía como una Copa América, pues. Entonces, se reunió un grupo de chamos talentosos, ¿verdad? Que venían como Laureano, como William, que estaba joven, como Carlitos Maldonado, eh, ¿qué te puedo Fósforo, decir? Fósforo Cedeño. Entonces, René. René, es que sí, sí, tal vez nada más de la antigua estábamos yo, ¿quién más? Podría ser Memín, podría ser Emilio Campo, ¿verdad? Y Pedrito Pedro, Feble. Pedro Feble, sí, pero después estaba Baena, estaba Nicola, estaba todo ese sentido
de jugadores como Laureano, William, Carlos, que venían jugando en Táchira, y se hizo un buen grupo, un buen equipo, y con una buena concentración en el Hotel Las Palmeras en San Juan de Colón. Tuvimos un mes encerrados allá abajo trabajando, haciendo partidos amistosos con equipos colombianos de aficionados en la fría y bueno, creo que era un gran grupo, de verdad, muy, ¿Fue muy la mejor talentoso. selección que integraste? Yo creo que sí. Esa y la del 89 en la Copa América, sinceramente, la del 89 en Copa América, de verdad que me dejó un sabor a boca agradable por el toque, por la salida, por el juego, por el tú a tú que jugamos esa Copa América de tú a tú con todo el mundo. Con Colombia, que era un equipo bárbaro, con Brasil, que tenía imagínate, Romario, Bebeto, y creo que sí. Yo creo que mejor selección era la del 85, sinceramente. Que la diferencia es que en esa del 89 apareció un muchachito de un área de 17 años que con la pelota en los pies. Sí, era distinto. Distinto desde que lo tuvimos en la academia. Acuérdate que yo también tengo ese paso como entrenador cuando tenía muy poca edad. Claro, claro. Yo entré a la academia porque Perico León se fue para Europa, entonces, pero para Estados Unidos, y Perico era socio de Pedro Castro, con Valdivia. Y como ellos se fueron para Estados Unidos, él se quedó solo y me dice, oye, échame una mano, ya que juegas conmigo de central, vente conmigo a entrenar a los niños. Entonces a mí me tocó entrenar a los más chiquiticos, pues. Yo agarré a los niños de 4, 5, 6 años. Entonces, Y esa Academia Venezolana de Fútbol fue a la final la única selección, por llamarlo de alguna manera, que ganó uno de los mundialitos, ¿no? Acá en el Brigio Iriarte ante un equipazo brasileño. Yo me acuerdo de esa selección que estaba Savarese, Stalin, Socorrito. Era un Gerson. equipazo esa selección. No, no, era un equipazo, sinceramente. Sí. Polín Páez Pumar. Olimpa Este, Espumar también estaba. sí, 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 sí. Un tremendo equipo, sinceramente. Y bueno, ¿por dónde íbamos? Es que tantas cosas que tengo uno en la Sí, no, en cabeza esa. Yo te pregunto esto, ¿cómo era entrenar de niño a Socorro y a Stalin? oye, güey, a Socorro mira, yo tuve a Socorro y el Gato Hernández en un colegio que se llamaba Tirso. Y fíjate una cosa, era todo malísimo y ponía al Gato lo metía de 5 y a Socorro lo metía de delantero centro y nos metían un gol y entonces venía el Gato, agarraba la pelota, se libraba a todo el mundo, se la daba a Socorro, se libraba a todo el mundo y pum, y empataba el partido. Los partidos quedaban 5-4, 6-6 en la líder. Y me acuerdo que esos dos, ¿verdad que sí? Vale? Cuando uno me preguntan, siempre hacen encuestas y después van saliendo a flote jugadores que uno no nombró. Entre esos, por ejemplo, el Gato Hernández era una locura. Y Socorro, nunca vi un chamo tan definidor como él. Pelota que le pegaba, pelota que la metía en el ángulo. Increíble. Era una locura. Y lo tuvimos Sí, después, lo tuve después, después tuvo esa pasantía por España. sí, después lo tuvimos en la academia, mucho tiempo. Este, Y sí, fue un paso como entrenador muy, muy, muy importante. Nosotros ganamos la final en el Brigio Iriarte, 1-0, Sí. con gol de Yo Socorro. estaba ahí. Sí, claro. Este, ¿Qué te has perdido tú del fútbol? ¿Cuánto tiempo tienes tú yendo al fútbol? Pues tu papá te llevaba. Yo ahorita que me Desde di el cuenta que eres de Salamanca. 85. Tú eres de Salamanca. Tú Sí, eres... Sí, 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 tú eres de Salamanca. Imagínate tú cuando estás en primera. sí. Imagínate. Pero desde el 85, yendo al estadio a ver fútbol venezolano. Y yo siempre lo digo, y mi equipo después fue Pepe Ganga Margarita, que Ah, otro equipo imagínate. que otro equipo que lastimosamente salió de flote, de circulación. Uno repasa la cantidad de equipos que han pasado en el fútbol venezolano, que ya no están, y es triste esa historia, ¿no? De equipos que ya no estén. Y eso lo quiero tocar ahorita, aunque no sé si te parece que hablemos primero del Caracas o hablamos primero del Marítimo. ¿Por dónde quieres No, comenzar? marítimo, marítimo. Marítimo, marítimo. Ese es el equipo más grande en el que yo he jugado fútbol profesional. Ayer hablaba O sea, con Nicola y gustó sí, mucho la conversación que tuvimos ah, con Marítimo.
de lo que Es fue co- Marítimo, y yo digo, Pedro, fue, yo, a mi concepto, ¿no? El único verdadero club de fútbol que ha existido en Venezuela. Sí, 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 sí. Lamentablemente se pareció, pero ellos estaban haciendo el trabajo que era, ¿sabes? Iban a buscar su infraestructura, iban a hacer su estadio para poder completar lo que es el sueño de un club, pues. Pero ya tenían categorías inferiores, porque muchos de los jugadores que estaban en las selecciones sub-21 y sub-18 y sub-19 salían del Marítimo de sub-20. Pues. Ahí estuvo Tetero en el sub-20, por ejemplo, Y claro. ¿entiendes? Entonces, hay muchos jugadores o sea, le faltó nada más tener la cancha. Porque yo creo que si hubieran tenido la cancha no lo iban a poder sacar del fútbol, sinceramente, porque lo que hicieron, lo presionaron para que no pudiera jugar en el Olímpico. Si ellos hubieran completado su cancha y tenido su estadio, nadie lo podía mover. Pero sí, un mal recuerdo cuando me dicen que lo que pasó con la historia del Marítimo, sinceramente. No me gusta lo que pasó. Sí, Me pone no, triste. a nadie. Bueno, por ahí habrá alguien que le guste, ¿no? A todas esas personas que hicieron No, todo eso te, para que el Marítimo te lo sacara. apuesto que no. Difiero de ti. Pero difiero de ti porque te voy a decir una cosa. El fútbol vivía del Marítimo en aquel tiempo. Nosotros íbamos a jugar a Barquisimeto. Y, No, la, no, y no, nuestro, pero te digo, los dirigentes que hicieron todo ah, lo para sacarlo. bueno, A eso porque voy. sí, 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 pero fue una torpeza para ellos mismos también. Yo creo que fue una Totalmente. torpeza. Entonces, porque hicieron, porque como enero te puedo decir que donde nosotros íbamos llenábamos el estadio y el lunes cobraban los jugadores las deudas que tenían. Es lo único que te puedo Claro. decir. Nosotros íbamos a Sí, no. Portuguesa y los jugadores de Portuguesa estaban más contentos porque jugábamos contra ellos, que metían 20.000 personas en el estadio y el lunes cobraban los 3 meses que le debían. Y lo mismo pasaba en Mérida y lo mismo pasaba en todos lados. Porque imagínate aquella final que jugamos contra Táchira, partido único en Acarigua. En Carigua. Fueron 5.000 portugueses de todos lados. Cerraron los abastos ese domingo y todo el mundo para Acarigua. Increíble. Y entonces, Yo recuerdo mucho ese debut internacional en el año 88, esa Copa Libertadores ante Unión Atlético de Táchira, pero ante esos dos equipos como era Colo-Colo y la Católica, ¿no? Ese Colo-Colo se estaba formando y 3 años después fue campeón de América. Y acá no pudo ganar, no le pudo ganar a ustedes. sí, 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 sí. Nosotros jugamos también aquí le ganamos al Valdés y al Barcelona El de Barcelona. Guayaquil. Con Claro, gol de Cayollo, ¿no? sí, sí, y después también contra la Nacional tuvimos que ir 2 veces a la eliminatoria con Nacional cuando quedó campeón de Copa Libertadores. ¿Campeón o Sí, subcampeón? el famoso gol de Mon, Aiguita. Sí, sí, cuando ellos tuvimos que ir a hacer la vuelta de la eliminatoria a Miami porque habían asesinado un árbitro en Colombia y les pusieron los partidos al América de Cali y al Nacional en el estadio de la hora del gol de Miami. Esa fue ya Pedro, en el año 80. siento y a mí me pasa lo mismo, ¿no? Que cuando, cuando se habla del marítimo, a uno le entra una nostalgia, ¿no? Por lo Claro. que pudo haber sido y no lo dejaron ser. Sí, sí, claro. Es que es triste porque hubiera sido un equipo grande que pudiera meter 15.000 personas en cualquier partido aquí en Caracas, tranquilamente, porque había hecho afición de Venezuela, pues, o sea, de criollo. O sea, la afición no solamente era portugués o hijo de portugueses o hijo de West, sino que había hecho un vínculo con los barrios. Nosotros entrenábamos en Caricuao, nosotros entrenábamos en el Valle, dentro de la cancha del mercado de coches. O sea, nosotros en eso también tengo que rescatar que Rafa Santana siempre ha sido un tipo humilde en ese aspecto de si tenemos que ir arriba, también entrenamos arriba en Vista Alegre, en la cancha de tierra en Vista Alegre, y teníamos que ir al Carrasquel a recoger piedritas, porque me acuerdo que muchos entrenamientos, ese equipo campeón, que ganábamos bien y que éramos profesionales y que íbamos a todos lados y llenamos los estadios, por lo menos el lunes a lo mejor un partido íbamos al Carrasquel y ese día que era un día de recuperación, bueno muchachos vamos a sacarle la piedra a la cancha y bueno íbamos caminando con cada uno
con un tobo recogiendo las piedras, pues quitando las piedras y dejando la tierra nada más. Nelson Carrero era el rey de recoger las piedritas, porque no solamente lo hacía el lunes, sino lo hacía el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, para más vivo, Te, ¿sabes? te, ¿Entiendes? te- te quiero preguntar algo porque lo indagué, porque me lo contaron, no te voy a decir quién fue, pero más allá de que eras el capitán, eras el bromista dentro del grupo. A mí me contaron que en las concentraciones cuando comía, mira que te estás riendo, que sabes que es verdad, que Sí. usabas un Ajá. vaso de plástico, y hacías el simulacro de que de recepción Sí, estaban llamando a alguien y ahí caían que cayó el entrenadores, micrófono. directivos, jugadores. Cuéntame esa anécdota. No, imagínate, ¿verdad? Tanta gente que cayó en esa anécdota. Sí, increíble, increíble. Hasta en el avión una vez, un directivo, le dije que lo mandé a la cabina del piloto porque le dije, fulano de tal, tiene que acercarse hasta la cabina del piloto, por favor. Y el tipo no decía, ¿qué es esto? Y hasta las azafatas veían para el techo como diciendo, ¿cómo es esto? Porque se veía como si fuera surround, pues casi que se veía perfecto. Entonces, Y no, pero muchísimas bromas. recuerdas cuántos jugadores cayeron. Ah, ¿Recuerdas los nombres de los jugadores que cayeron en esa rampa? uy, sí, vale, Pacheco, Marinés, en el Caracas se lo dice, uy, se lo dicen a Caribe a un tipo, un uruguayo que acaba de llegar, Noble, William Noble. El tipo llegó un viernes y nosotros íbamos a jugar de Caracas, jugábamos ¿dónde era? En Acarigua. Y entonces el tipo dice, no, yo no me voy a quedar, porque no puedo jugar hoy con el equipo. Fue a Acarigua y en el hotel yo lo llamo y fulano de tal tiene llamada telefónica y el tipo viene para el techo y dice, pero mi mujer, ¿cómo sabe que estoy en este pueblo? Si yo no he hablado con ella desde que salí de Uruguay. El tipo salió corriendo, mira, nosotros nos moríamos de la risa. A Pacheco, un colombiano que después era peligroso, que murió en Colombia, también se lo hice como 3 veces el mismo día. No, eso era una locura. Pero bueno, también me hicieron mis bromas, ¿oíste? Porque una vez yo me compré un carro Sí, yo nuevecito. sé, Nelson Y, Carrero, ¿no? exacto. Y cuando fuimos al mercado de coche a entrenar, yo estacioné el carro en un sitio y cuando Y no salgo, apareció. no, había otro carro en el sitio. Y oye, me robaron el carro. Y entonces ellos me decían, no, vale, ¿cómo te robaron? Que tú ahí estás a pie. ¿Cómo vas a venir a pie si vine con mi carro? Y de los nervios agarré y me agaché para ver si estaba, me agaché para ver si estaba debajo del otro carro. Imagínate tú los nervios que tenía yo de que me habían robado mi carro nuevo. Tenía un solo día en el carro. Y era que me habían robado las llaves y me lo habían puesto afuera del mercado. Qué locura, no. ¿Y qué te No, dijo Nelson después? no corrió, porque sabes que lo quería matar. Casi me da un infarto. A Perico León, no, un viaje también le eché talco en la cara. Una noche de esta salió, él era negro, muy negro. Entonces le eché talco en la cara y cuando salió a estas paradas de autobús en Acarigua, y no le dije nada, y el tipo se fue y todo el mundo lo veía como si fuera un fantasma, porque la cara blanca, esos ojos negros, y el tipo no se dio cuenta hasta que llegó al baño. Cuando regresó me quería matar. Como amarrar zapatos Mira, cuando estás durmiendo, te paras en el autobús y te caes. mira, Pedro, la verdad, estamos disfrutando mucho de esta conversación que engloba diversos pasajes tuyos en la época, una época muy bonita, muy romántica del fútbol venezolano. Antes de terminar en esta primera parte, para que en la segunda me cuentes ese proyecto, eh, ¿cuáles fueron los rivales más difíciles que te tocó enfrentar? Ojo, no te estoy hablando de equipos, sino de jugadores en el plano individual, acá en el fútbol venezolano. En el fútbol venezolano. Este, bueno, como jugadores extranjeros y compañeros míos, este, ¿sabes lo que pasa? Que quiero decir algo para que lo tengan consciente de las nuevas generaciones. Nosotros en el Marítimo teníamos un equipo tan bravo que el rival más bravo que teníamos en el torneo era tu compañero cuando venían los entrenamientos. Cuando jugabas contra él en el 11 contra 11 para ver quién era titular y suplente. Eso es una barbaridad. Yo tenía que marcar a Ever Márquez, por ejemplo, o a Chita San Vicente. Si yo marcaba 2 veces a la semana a Chita San Vicente, lo corría por todos lados. Cuando llegaba el domingo tenía que marcar a otro en Acarigua, se me hacía fácil, ¿entiendes? Entonces, Claro. ese tipo de cosas, cuando estás en un equipo tienes
tienes que aprovecharlas. Cuando tienes jugadores muy buenos, en tus compañeros tuyos que se te enfrentan a ti en el mano a mano, en el uno contra uno, en el dos contra dos. Hoy en día las generaciones a veces lo pasan, o sea, no le paran a eso. Y te lo digo con conocimiento de causa, pues soy entrenador y lo veo en la cancha. Y uno le dice a los jugadores, mira, aprovechalo, trata de ir trata de quitarle la pelota a ese jugador legalmente, sin hacerle falta, porque eso te va a ayudar, porque después vas a tener la competencia el domingo y esta es mucho mejor que la de que vas a enfrentar, cosas así. Pero jugadores extranjeros, por ejemplo, Andrade era una locura, Andrade el de la ULA. Vinieron dos delanteros con Táchira que se llamaban Tapia y Ferrari, que eran jugadores de primer nivel. Eh, Ferraresi, ¿Ah? No, el Pocho Ferrari. Ferraresi. No, Ferrari. Estoy Ah, hablando del Ferrari. año 80 y 81, 80, que fueron a Copa Libertadores. Bueno, eh, Cadavid, Zica. ¿Te acuerdas de Zica? Claro, 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 claro. Que después jugó con la Universidad Central también. Cantidad de jugadores buenísimos, pero eh, esa pregunta me agarró fuera, o sea, porque tantos jugadores buenos que ahorita uno, por ejemplo, Gómez Benítez, pues. Gómez Benítez era una locura. Él venía del Sí. Panathinaikos, un tipo que medía 1,85, pesaba 90 kilos, habilidoso, rápido, o sea, venía de quedar goleador en la que llaman la Europa Liga, ¿no? Con el Claro. Panathinaikos. Dio un paso por Colombia y lo mandaron a y después ahí jugó en el Marítimo, jugó en muchos equipos. Era una locura lo que jugaba. Te estoy diciendo que vi jugar también jugadores como Hércules Brito, el mismo Perico León. El mismo Perico León Claro. era una locura, un adelantado, Jairzinho, ¿verdad? Neliño, jugadores que Neliño, fueron después Neliño que estuvo en el Anzoátegui, a ¿no? Anzoátegui, claro. Sí, sí. Neliño, No, para el que no lo recuerde, Neliño es el que le hace el gol con los tres dedos a Dino Sof en el Mundial del 78 con Brasil. Le pegaba la pelota como los dioses. es una locura. Después, mira, tienes al Pocho Chenauzi, tienes a Marcenaro, tienes a Moss, jugadores que venían de jugar Primera División en Peñarol, en Nacional, o sea, Escarpecio, que después se nacionalizó y se quedó en Venezuela, Stanich, eh, después vino los brasileños de Portuguesa, que era una locura, ¿cómo que se llamaba? Este, ¿Cómo es que se llamaban? Es que tienen unos nombres más raros, entonces no me Bueno, acuerdo. y tus compañeros, Ediberto No, y Bebeto, que eran dos monstruos. Bebeto era un monstruo, Bebeto era un monstruo. La verdad es que Bebeto, él vino, tuvo un compañero que vino, se llamaba con el Galicia, vino un año, porque él jugaba en Buen Suceso, que quedó subcampeón de la Taza de Guanabara, o sea, un equipo pequeño, quedó campeón, o sea, quedó campeón, no, quedó subcampeón detrás de Flamengo. Y después cuando dieron el trofeo de mejor jugador de Brasil, perdió, o sea, le dieron el trofeo de oro a Zico y él quedó de segundo, Cabral. Imagínate tú. Pero el papá tenía algo así como empresas grandes, como automercados, era un tipo con mucho dinero. Entonces el tipo averiguó con quién iba a jugar en la eliminatoria el Inter y el Vasco de Gama. Y agarró y le dijo a la directiva de Galicia que él venía a jugar con nosotros, que él venía a jugar con nosotros refuerzos, no se preocuparon por la plata, que él venía para acá, que lo que quería jugar era la Copa Libertadores contra los brasileños, porque iba para vino y jugó con nosotros. Era una locura. También tuve algunos paraguayos que fueron estratosféricos, pues. Hay uno que el central es un fenómeno, porque no todos son de buen manejo. O sea, no, cuando ustedes le importa, oye, pero qué tipo la rompía, por ejemplo, el Pocho, ¿cómo no, pero hay jugadores que dieron cátedra defensiva, pues también. Entre esos está por lo menos Eudoro Río, Moss, Marcenaro, eh, la Zorra Brito. Y el gallego, ¿no? El gallego Pedro Castro, ¿no? Pero que Castro vino de muy joven, ya era venezolano cuando empezó a jugar aquí. O sea, Claro. pues sí, bueno,
cantidad de jugadores, la Zorra Brito, después vino Chesio, el mismo Chesio, un uruguayo que vino de jugar allá en Fénix, creo. Se lo Sí, que lo trajo, tuviste en Atlético San Cristóbal. sí, sí, sí. Y bueno, el Caracas trajo últimamente los alemanes, el alemán de Alemania era un crack, un tipo que Sí. no tenía nada que envidiarle a los jugadores de la Bundesliga. Yo no sé cómo hizo el doctor para traerse esa calidad de jugador. Sí, estamos Entonces, hablando de Andreas Vogler y Olaf ese, Sili. sí, Olaf Sili. claro, claro. Andreas Robert. eh, también vi un Pajurek, ¿te acuerdas de Pajurek? Estuvo en Caracas y estuvo en Táchira, y Genovese también. Y Carlos Sí, Genovese. Genovese. Bueno, Genovese dio cátedra de central. El mismo Maldonado, Saúl, Saúl. porque Carlito se crió aquí, pero Saúl se crió allá, en Uruguay. Y cuando vino como uruguayo, como importado, con el marítimo. ¿Entiendes? Y dictó cátedra. O sea, ¿entiendes? Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí. El marítimo es una historia. Habría que hablar un solo programa para hablar de todo el Ah. marítimo desde que nació hasta que murió. Bueno, Pedro, entonces despedimos esta primera parte y en 5 minutos nos conectamos para seguir hablando y me vas a decir de ese proyecto que tienes en mente. ¿Vale? Sí, bueno, esto quedó como un bochinche porque fuimos para adelante, fuimos para atrás, tal, pero bueno, Es seguimos que en eso. de eso es lo que se trata, de pasarla bien y de estar hablando un poquito de historia. No, la Ahorita, gente que nos está oyendo de decir, bueno, pero ¿de qué están hablando ahorita? Porque van para atrás, van para adelante, en el 81, en el 85, hay muchas cosas más. Acuérdate que ahorita me soy. y ahorita la vamos a tocar. Bueno, Y ahorita la vamos a tocar en 5 minutos, nos volvemos a conectar. ¿Vale? Estén pendientes porque esta conversación sigue con el gran capitán Pedro Acosta.